Con el siguiente video aprenderemos a derivar funciones que estén afectadas por un producto a su vez entre dos funciones. En esta altura podríamos preguntarnos qué ocurre entonces con el video anterior donde ya habíamos aprendido a derivar una función que contenía un producto. Pero hay una diferencia muy importante que debemos tener en cuenta. La regla que vimos en el video anterior involucraba un producto, pero la forma de este producto era un número por una función. Esencialmente, número por función. Ahora la regla es mucho más general porque me permite derivar funciones donde esté construida a partir de un producto entre dos funciones cualesquiera, donde ninguna de ellas es exactamente un número. Veamos, por ejemplo, la función que vamos a derivar. Tiene un factor, un segundo factor, pero ninguno de ellos es un número. En el video anterior hemos aprendido a derivar sumas y restas, es decir, funciones en las cuales intervienen sumas y restas. Y la forma de derivar era bastante intuitiva porque simplemente derivaba término a término y teníamos la derivada de la función. En cambio, cuando tenemos un producto, un error muy grave que se comete es derivo el factor y lo multiplico por la derivada del otro factor. Cuidado, esto no se puede realizar. ¿Cómo se calcula la derivada de un producto? Supongamos que tengo que derivar un producto entre funciones f por g. Observar en el ejemplo que en nuestro caso f viene a ser la función que marqué con rojo y g la que marqué con verde. ¿Cómo se deriva? Toda esta reglita que tenemos acá escrita es la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por g derivada. En este caso van a encontrarse con funciones que tienen distintos nombres, f, g, h, t, s. Por lo tanto, no está bueno que me aprenda esta regla utilizando las letras f y g. Cuando vamos a estudiar la derivada de un producto, suponemos que a la función que aparece en primer lugar le llamo primera y a esta segunda. Primera, segunda función. Entonces, ¿cómo leo la regla? Digo, la derivada de la primera por la segunda como está, más la primera como está por la segunda derivada. Esa frase que les acabo de decir sería muy importante que la escriban en lenguaje coloquial, es decir, en sus cuadernos que les quede escrito para que aprendan a leerla. ¿Cómo derivo un producto? Derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por el segundo derivado. Entonces, tenemos una función, la primera, la segunda. Lo que hice acá, por ser el primer ejemplo que vamos a resolver, fue escribir toda esta fórmula utilizando colores distintos. Derivado del primero por el segundo como está, más el primero como está por el segundo derivado. Para el caso de f y g, cuando se quedan de la misma manera, he respetado los colores porque no haremos nada. Vamos entonces a encontrar la derivada de h. ¿Qué es lo que va primero? La función f derivada. ¿Quién es f? Esta función. ¿Cómo derivo esto? Tengo un número que multiplica una función. Según lo que vimos en el video anterior, lo que tengo que hacer es dejar el número como está, 5 por. Y ahora derivemos x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2 por x. Si el 2 con el 5 los multiplico, me queda 10x. Observar cómo comienzo a combinar las reglas. Luego sigue menos x, pero dijimos que la derivada de menos x es menos 1. Terminamos esta parte de la derivada de la primera. Ahora viene por la segunda como está. Observar que he copiado la función g tal cual como aparece en la función original, más. Ahora viene la primera como está, idéntica, por la segunda derivada. Entonces ahora vamos a derivar la otra función. Tengo una suma. ¿Cómo voy a derivar? Término a término. Analizo el primer término. Número por función. ¿Cómo derivo entonces? Copio
el número, derivo la función. ¿Pero por qué he puesto un menos si el 2 es positivo? Porque la derivada del coseno es menos seno, por eso me queda este negativo. Para el segundo término, número por función. Al 3 lo copio y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Con esa expresión que acabamos de escribir, queda derivada la función h.